Hola a todos. Soy Kirill, y antes de adentrarnos en esta historia, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde comparto relatos de la vida real y experiencias que nos dejan importantes lecciones. Esta historia, basada en hechos que podrían suceder en cualquier parte del mundo, nos lleva a un rincón de los Estados Unidos, donde una mujer llamada Alexandra descubre las difíciles consecuencias de un divorcio marcado por la traición y la codicia. Alexandra había pasado por uno de los años más duros de su vida. Apenas entraba la primavera en Nueva Jersey, y mientras las flores comenzaban a brotar en los suburbios de Morristown, su matrimonio con Michael, con quien llevaba 5 años de relación, terminó abruptamente. La razón era clara: la infidelidad de Michael con una compañera de trabajo. Esa traición la dejó destrozada. Su mundo dio un vuelco tan grande que la única salida que vislumbró para su estabilidad emocional fue salir del entorno que tanto la afectaba. Había tomado la decisión de refugiarse en una vieja cabaña que pertenecía a su familia desde hacía décadas. Situada cerca de las montañas Pocono, en Pensilvania, ese lugar guardaba los recuerdos más agradables de su infancia: los veranos pescando en el lago, las tardes de lluvia donde ella, su hermano y sus primos se reunían en el porche para contar historias de miedo, y las noches estrelladas que parecían adueñarse de la bóveda celeste como un manto infinito. Aunque ahora estaba muy lejos de buscar diversión, al menos esperaba encontrar un poco de serenidad. Su abogado, el señor Perry, le recomendó no alejarse demasiado, dado que el proceso de divorcio todavía estaba en curso y se avecinaban las audiencias para decidir la repartición de bienes. Sin embargo, Alexandra sintió que necesitaba desaparecer de la tensión y el caos en el que se había convertido su día a día. Se justificó ante Perry diciendo que no sería un viaje largo, sino solo un par de semanas de desconexión. Lo justo y necesario para aclarar sus pensamientos. Con la mirada perdida en la carretera, Alexandra conducía su viejo Jeep Liberty verde, lleno de cajas con ropa y algunos enseres personales que planeaba usar en la cabaña. Aún así, no logró dejar atrás la sensación de un nudo en el estómago. Reflexionaba sobre cómo un matrimonio que comenzó tan lleno de promesas de amor se había desmoronado hasta convertirse en una disputa legal, un tira y afloja de bienes, de resentimientos y de dolor. Al fin, después de casi 3 horas de camino, se adentró en el sendero de tierra que conducía a su refugio. El aire fresco que penetraba por la ventana entreabierta le dio una tímida sensación de libertad. Se estacionó al costado de la vivienda y bajó para contemplarla, pintada de un color azul desgastado, con un porche de madera que crujía con el viento. El jardín frontal estaba algo descuidado, con malezas que habían ganado terreno durante el invierno. Pero eso no importaba: Alexandra sentía que ese humilde lugar era su santuario. Tomó la llave de la cabaña del llavero que tenía desde niña, uno que su abuela le había regalado cuando apenas tenía 9 años. Todo parecía apuntar a que allí, en aquel rincón de montaña, podría recobrar algo de paz. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera. En su corazón, había un presentimiento que la inquietaba: la certeza de que su ex esposo y su ex suegra, Barbara, podían aparecer cuando menos lo imaginara. Ambos nunca se habían interesado realmente por la cabaña, pero ante la inminencia del divorcio, cada metro cuadrado, cada objeto de valor se convertía en un motivo de disputa. Será mejor que saque las cosas del auto y descanse. Mañana, con la luz del día, podré empezar a organizar todo, se dijo a sí misma mientras cerraba la puerta del jeep. No podía prever lo que estaba a punto de suceder. Su plan de recuperar la calma pronto se convertiría en un encuentro lleno de tensión, secretos y manipulaciones. Esa noche apenas logró dormir unas horas. La cama crujía como si se quejara por cada movimiento, y el silencio, interrumpido de vez en cuando por el ulular de un búho en los árboles cercanos, no logró arrullarla lo suficiente. Los recuerdos de su matrimonio. Los reclamos, las discusiones y la imagen de Michael con otra mujer se reproducían en su mente sin compasión.
Era un insomnio cruel, lleno de lágrimas contenidas y de planes de futuro que ahora parecían inciertos. En la oscuridad de la madrugada, se prometió a sí misma que iba a salir adelante. Incluso fantaseó con la idea de vender la cabaña y mudarse a otro estado, tal vez a Oregón o a Colorado, en busca de nuevos horizontes. Pero antes de cualquier decisión impulsiva, tenía que lidiar con la realidad que estaba por golpear a su puerta. A la mañana siguiente, Alexandra despertó muy temprano con la esperanza de darse una ducha caliente y despejar su cabeza. El sol apenas despuntaba, iluminando de manera tenue el interior de la cabaña a través de las ventanas polvorientas. Se puso una bata y calentó agua en la vieja cafetera eléctrica que había allí desde hacía años. Mientras esperaba, observó cómo el vapor se elevaba, imaginando que ese humo representaba sus problemas desapareciendo. Todavía sumida en sus pensamientos, escuchó el crujido de la cerca que marcaba la entrada al jardín. Sus sentidos se pusieron en alerta de inmediato. ¿Quién podría ser tan temprano?, se preguntó. Se asomó por la ventana, y entonces su corazón dio un vuelco. Reconoció la silueta de Mako, su ex marido, acompañado de una mujer que sin duda era Barbara, su ex suegra. ¿Qué diablos hacen aquí?, murmuró, con la respiración acelerada. La sola presencia de Barbara la alteraba. Aquella mujer nunca la había querido. Desde el primer día que Mako la presentó como su novia, recibió una fría sonrisa que enseguida se transformó en comentarios pasivo-agresivos y críticas soterradas. Con el paso del tiempo, y sobre todo con la noticia de la infidelidad, la relación se había vuelto más hostil. Antes de que pudiera reaccionar, los golpes en la puerta se volvieron insistentes. El nudo en la garganta de Alexandra volvió con fuerza, pero sabía que tenía que enfrentar la situación con firmeza. Se dirigió a la puerta, respiró hondo y abrió. Alexandra, necesitamos hablar contigo, dijo Mako con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba forzado. Tú y yo no tenemos nada que discutir ahora mismo, Mako, respondió ella con la voz temblorosa. Pueden llamarme al celular o hablar con mi abogado. Por favor, entraremos solo unos minutos, intervino Barbara, con aquella mirada que Alexandra interpretaba como la de un ave de rapiña. Este lugar también involucra a mi hijo. Queremos llegar a un acuerdo justo. Alexandra dudó un instante. No deseaba ser grosera, pero tampoco quería permitirles el paso. No obstante, la persistencia de sus visitas y el temor de que la situación escalara la empujaron a ceder. Se hizo a un lado para que pasaran. Al momento de entrar, Barbara recorrió con la mirada cada rincón, como calculando el valor de todo cuanto veía. Mako, por su parte, se mantenía en silencio, fijando sus ojos en el suelo. ¿Por qué vinieron?, preguntó Alexandra, cruzándose de brazos, intentando recobrar autoridad en su propio espacio. Necesitamos acelerar el proceso de la división de bienes, explicó Michael al fin. Mi abogado considera que es absurdo prolongar el litigio. Entre esos bienes está esta cabaña. ¿Y no podían avisarme antes de venir?, respondió ella alzando un poco la voz. Este lugar, lo he cuidado toda mi vida. Fue herencia de mis abuelos. No es simplemente algo que podamos dividir como si fuera una cuenta de banco. Eso lo decidirá el juez, querida, comentó Barbara con sorna. Pero si tú accedes a firmar un acuerdo ahora, podríamos simplificarlo todo. Alexandra sintió que la ira se acumulaba en su pecho. No solo estaba lidiando con la traición, sino que también querían presionarla para arrebatarle algo que consideraba su refugio. Les pidió que se sentaran en la pequeña sala que servía de living. Se acomodaron alrededor de una mesa de centro desgastada, y el ambiente se tornó más denso que el aire de un sótano cerrado. Hagámoslo sencillo, dijo Barbara mientras dejaba un fajo de papeles sobre la mesa. Revisas estos documentos y firmas. Te ahorras un dolor de cabeza y nosotros no tendremos que recurrir a instancias más desagradables.
¿Más desagradables? Repitió Alexandra, sintiéndose amenazada. Tranquila, se apresuró Mago. Mi madre se refiere a que no queremos un juicio largo. Todos sabemos que no terminará bien para nadie. A pesar de las palabras aparentemente conciliadoras, Alexandra no pudo evitar notar algo turbio en la mirada de su ex-suegra. Decidió mantenerse firme, les dijo que primero consultaría con su abogado, que no iba a firmar nada sin asesoramiento legal. Barbara frunció el ceño y guardó silencio, como un depredador esperando el momento oportuno. La tensión era palpable. Incluso el sonido del viento rozando la madera de la cabaña parecía un presagio de la tormenta que se gestaba. Michael se levantó con cierto nerviosismo y comentó que necesitaba aire. Salió al porche y, a través de la ventana, Alexandra lo vio encender un cigarrillo, un hábito que ella desconocía por completo. Tal vez el divorcio y los problemas le habían llevado a buscar esa vía de escape, o tal vez lo hacía desde hacía tiempo y ella nunca se enteró. Mientras tanto, Barbara insistía. Vas a salir perdiendo. No tienes trabajo estable, no podrías ni pagar los impuestos de esta cabaña a largo plazo. Michael solo está pensando en un acuerdo que te beneficie a ti también. No me hagas reír, contestó Alexandra, sintiendo que un calor insoportable se alojaba en sus mejillas. Si realmente pensaran en mí, no habrías permitido que tu hijo me engañara. Eso es asunto de pareja, no mío, cortó tajante Barbara. Y ahora lo verdaderamente importante es lo que firmes. Alexandra tragó saliva. Sabía que aquel enfrentamiento solo era el principio. Sin embargo, no se imaginaba hasta qué punto Barbara estaba dispuesta a llegar para obtener lo que deseaba. Los días transcurrieron con una tensa calma en la cabaña. Para sorpresa de Alexandra, Michael y Barbara se instalaron en un motel cercano, alegando que se quedarían en la zona hasta resolver el asunto de la propiedad y la firma de los papeles. Aunque no venían a la cabaña a cada rato, la incomodidad era tal que Alexandra apenas podía relajarse. En las noches, intentaba distraerse releyendo viejas cartas familiares y revisando álbumes de fotos que encontró en un baúl en el desván. Sumergida en esas memorias, recordó la primera vez que visitó la cabaña con Mago. Era otoño y los árboles parecían pintados de rojo y oro. Se tomaron varias fotos abrazados, riendo, proyectando una vida llena de planes que jamás se cumplirían. Esa nostalgia la golpeó con fuerza, todo se había ido al traste en cuanto Michael conoció a otra mujer. También recordó las continuas fricciones con su suegra. Desde los comentarios hirientes sobre su forma de vestir, pasando por las críticas a su trabajo inestable como redactora freelance, hasta la insistencia en que debían mudarse cerca de ella para mantener a la familia unida. Barbara siempre hallaba la manera de entrometerse, y Michael, lejos de poner límites, permitía que su madre se inmiscuyera en sus decisiones de pareja. Una tarde, mientras Alexandra compraba provisiones en una pequeña tienda local, se topó con Michael. Él también había ido por algo de comida y agua embotellada. El encuentro fue incómodo, pero al menos sirvió para entablar un diálogo menos agresivo. Alex, escucha, comenzó él, bajando la voz. Sé que esta situación es una locura. No quiero hacerte daño. Entonces no me presiones con tu madre, replicó ella. Barbara actúa como si quisiera aplastarme. Me está ayudando con los gastos legales. Tú sabes que estamos complicados con todo esto. No, no lo sé, Mago. A mí nadie me ayuda, contestó Alexandra, tratando de mantener la compostura. Estoy sola en esto. Podríamos llegar a un acuerdo si nos sentamos a hablar sin abogados, ¿no crees? Hablar. Alexandra ladeó la cabeza. Hace meses que no hablamos más que de papeles y de tu infidelidad. Lo siento, ¿de acuerdo? Dijo Michael, con un tono de voz que parecía genuino. Quizás fui un idiota. Pero la vida a veces nos lleva a cometer errores.
Un error es dejar la leche fuera del refrigerador, no engañar a tu esposa. Alexandra tomó su bolsa de compras y dejó a Mako con la palabra en la boca. No supo interpretar si esas disculpas eran sinceras o formaban parte de alguna estrategia. Lo que sí tenía claro era que Barbara no daría un paso atrás en su afán por obtener la cabaña, o por lo menos una parte sustancial de su valor. Cuando llegó a la cabaña, un escalofrío recorrió su espalda al ver un automóvil blanco estacionado en la entrada. Pensó que tal vez Michael o Barbara la habían seguido. Sin embargo, se trataba de su abogado, Perry, quien había decidido hacerle una visita sorpresa para revisar la documentación. Lo recibió con alivio y también con un café improvisado. «Veo que no has firmado nada», comentó Perry en cuanto revisó la carpeta que Barbara había dejado días atrás. «Menos mal. Estos papeles son una emboscada, pretenden que renuncies a casi todo». «Lo suponías, ¿no?», contestó Alexandra. «Por eso no firmé nada». «Buena decisión. Pero necesitamos actuar con inteligencia. Ya solicité que se realice un avalúo de la cabaña para que el juez tenga un informe imparcial. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que fue herencia de tu familia, eso juega a tu favor». ¿Y Michael lo sabe? Probablemente sí. «Claro, Barbara no va a parar hasta sacarte lo máximo posible», aseguró Perry, guardando los papeles con cuidado. «Ten cuidado, Alexandra. A veces la presión psicológica llega a niveles insospechados». Esa última frase resonó en su mente. «Ten cuidado, Alexandra», ¿podía Perry imaginar hasta dónde sería capaz Barbara de llegar? A veces, la violencia no necesita ser física para causar estragos. Alexandra empezaba a sospechar que había algo más siniestro detrás de aquella insistencia, un interés casi obsesivo por parte de su ex-suegra. La noche llegó con un aire gélido que contrastaba con la calidez típica de la primavera. Alexandra había recibido un mensaje de Michael pidiéndole que se reunieran en la cabaña para intentar firmar un acuerdo amistoso. Aunque desconfiaba, pensó que tal vez esa insistencia podría significar que Michael quería resolver el asunto sin llegar a un juicio desgastante. Alrededor de las 8, se escucharon pasos afuera. Alexandra abrió la puerta y se encontró con Barbara y Michael de nuevo. Su ex-suegra cargaba con un pastel envuelto en plástico, esbozando una sonrisa que a Alexandra le pareció más falsa que nunca. «Pensamos que podríamos traer algo dulce para relajar el ambiente», dijo Barbara, esforzándose por sonar amable. «Espero que te guste el pastel de manzana». Gracias», musitó Alexandra, que de inmediato sintió algo raro ante ese gesto demasiado cordial. «Pasen, por favor». Se acomodaron en la sala, donde la luz tenue de una lámpara amarilla se reflejaba en los rostros tensos de los presentes. Michael entregó un folder con nuevos documentos, diciendo que había consultado con sus abogados y que ahora había una propuesta más razonable. Alexandra los hojeó por encima, reconociendo que, al menos, no era tan indignante como la primera vez. Sin embargo, no podía bajar la guardia. «Tal vez deberíamos brindar», sugirió Barbara con un brillo extraño en la mirada. Después de todo, esto podría ser el inicio de un acuerdo definitivo. «¿Brindar con qué?», preguntó Alexandra, extrañada. «Trajimos un vino blanco, tu favorito», intervino Michael, mostrando una botella que sacó de una bolsa de papel. «Es un Pinot Grigio de California, ¿lo recuerdas?». «Sí, claro», respondió ella con un nudo en el estómago. «Pero no sé si sea el momento». «Venga, Alex», insistió Barbara, llamándola por el diminutivo que casi nunca usaba. «Un brindis no va a matar a nadie». Aunque algo en su interior gritaba que se negara, Alexandra no quiso parecer hostil. Fue a buscar 3 copas a la cocina, y al regresar vio que Barbara ya estaba sirviendo el vino con manos casi temblorosas. El aroma dulce del pastel impregnaba la habitación, mezclándose con la tensión que se respiraba en el ambiente.
Por un acuerdo que sea conveniente para todos, dijo Barbara, alzando su copa. Por la paz, agregó Michael, sin mucha convicción. Alexandra tomó la copa y la acercó a sus labios. De pronto, un sabor metálico y amargo la sorprendió en la boca, como si algo no estuviera bien con el vino. Sintió una leve náusea que se intensificó con rapidez. Se tambaleó y dejó la copa sobre la mesa, mirando a Bárbara con un atisbo de sospecha. ¿Te encuentras bien?, preguntó Bárbara, con un tono que pretendía fingir preocupación. No lo sé. Me siento mareada, respondió Alexandra, parpadeando con fuerza. Este vino sabe raro. Michael la observó confundido y tomó un sorbo de su propia copa. Inmediatamente la escupió con disgusto. ¿Qué demonios le pasa a esto? Sabe horrible. Déjame ver, exigió Bárbara, tomando la copa de Alexandra y fingiendo olerla. Pero no bebió nada. Quizás estaba mal conservado. Alexandra, sintiéndose cada vez más aturdida, se llevó una mano a la frente, intentando aclarar sus pensamientos. Fue entonces cuando se dio cuenta, Bárbara no había bebido ni una sola gota. Eso solo reforzó sus sospechas. Si el vino estaba en mal estado, ella sería la primera en querer comprobarlo, pero no lo hizo. Bárbara, ¿qué le pusiste al vino?, preguntó Alexandra con la voz quebrada. ¿Qué? No seas ridícula, replicó la ex suegra con falsa indignación. Michael, alterado, exigió explicaciones. Mamá, habla. ¿Tú manipulaste la botella? Claro que no, dijo Bárbara, con un tono que apenas lograba fingir sorpresa. ¿Por qué haría algo así? Pero la evidencia era palpable. Alexandra se veía obligada a sostenerse de la mesa para no caerse, mientras Michael notaba que el sabor del vino era realmente repugnante. El ambiente se llenó de gritos y reclamos. Bárbara, sintiéndose acorralada, argumentaba que todo era un malentendido, que tal vez la botella estaba contaminada desde su compra. Pero Michael no le creyó. Recordó cómo su madre insistió en ser ella quien sacara el vino de la bolsa y llenara las copas. Alexandra, haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantenerse consciente, logró articular unas palabras. ¿Querías que me desmayara y firmara esos papeles? Eres una víbora. Cálmate, repitió Bárbara. No tenía intención de lastimarte. Solo, necesitábamos resolver esto de una vez. La situación se hizo insostenible. Michael, furioso, se giró hacia su madre con los documentos en la mano. ¿Qué demonios estabas pensando? Esto es un crimen. Michael, escúchame, lo hago por ti. Chilló Bárbara. Ella se va a quedar con la cabaña y con todo. Estamos a punto de perderlo todo. Alexandra no podía creer lo que oía. Aún mareada, comprendió que la intención real de Bárbara había sido drogarla para obligarla a firmar los documentos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. Fue en ese momento cuando su cuerpo cedió y se desplomó en el piso, dejándolos a los dos en un estado de pánico. Despertó en la cama de la cabaña, con la visión borrosa y un dolor de cabeza atroz. Alguien sostenía su mano. Parpadeó un par de veces hasta que reconoció el rostro de Mako. Con gesto preocupado, él intentó calmarla. Tranquila, Alexandra. Llamé a una ambulancia, pero no quisiste ir al hospital. Dijiste que te bastaba con descansar. ¿Dónde está tu madre?, preguntó ella, con un hilo de voz. Se fue anoche, después de todo lo que pasó. No me quiso dar más explicaciones. Debe ir presa, exclamó Alexandra, incorporándose un poco, sintiendo que el mareo volvía. Michael, lo que hizo. Lo sé, es inaceptable. Lamento tanto todo esto, respondió él con un aire de culpa.
¿Qué piensas hacer? Mira, he hablado con mi abogado esta mañana. Voy a apoyarte para que ella no se acerque a ti. Y no pienso obligarte a firmar nada que sea injusto. Es tu cabaña y lo sabes. La herencia es de tu familia. Las palabras de Michael la sorprendieron. No podía creer que, después de tanta presión, él finalmente mostrara algo de decencia. Pero no era suficiente para curar las heridas. La desconfianza seguía ahí, latiendo en su pecho. Pasaron 2 días en los que Alexandra apenas salió de su habitación. Michael se quedó rondando el lugar, preocupado, intentando enmendar sus errores. Cada pocas horas le ofrecía comida o té para que se recuperara. Mientras tanto, Barbara no daba señales de vida, algo que intranquilizaba a ambos. Michael contó que, en una llamada rápida, su madre insistió en que todo había sido un accidente, que la botella estaba adulterada. Sin embargo, él mismo dijo que no le creía. Una tarde, el abogado Carey llegó a la cabaña con noticias. He hablado con el juez y con el abogado de Michael. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo sin que tengas que ceder la cabaña. Se respetará el origen de la herencia, Alexandra. Me parece bien, dijo ella, con voz cansada pero aliviada. ¿Y Barbara? No hemos sabido nada más allá de que abandonó el motel donde se hospedaba. Pero legalmente no tiene potestad para obligarte a firmar nada. El peso de esas palabras cayó como un bálsamo sobre Alexandra. Las tensiones seguían, sí, pero al menos la cabaña ya no parecía estar en juego. Lo que quedaba pendiente era formalizar un divorcio en el que Michael no reclamara derechos sobre esa propiedad. Ella, aun con sus heridas emocionales, se sentía un poco más tranquila. Días después, cuando Alexandra se recuperó del todo, Michael la reunió en el porche de la cabaña para tener una última conversación seria. Había un atardecer suave y la brisa de las montañas susurraba a su alrededor. Te debo muchas disculpas, empezó él. No solamente por la infidelidad, sino por todo el daño que causé dejando que mi madre se metiera en nuestras vidas. Lo hecho está, Michael, respondió Alexandra, con el corazón pesado. No puedo olvidar lo que hiciste, pero al menos aprecio que hayas recapacitado con respecto a la cabaña. Michael asintió y sacó un sobre de su bolsillo. Dentro había unos documentos donde renunciaba a cualquier reclamo sobre la propiedad familiar de Alexandra. Ella leyó cada hoja con cautela, sorprendida al comprobar que, por primera vez, él estaba siendo realmente justo. Firmaré esto y podrás quedarte tranquila. Yo, estuve mal, Alex. De verdad espero que puedas perdonarme algún día. No lo sé, Mako. Tal vez en el futuro, pero ahora necesito concentrarme en mí misma. Se miraron a los ojos por un instante, ese tipo de mirada que revela un largo pasado compartido, con todos sus altibajos, sus sueños rotos y sus decepciones. Sin decir nada más, Michael se levantó para marcharse. Con la mano temblorosa, Alexandra lo vio alejarse por el camino de tierra, consciente de que era el fin de una etapa dolorosa, pero también el comienzo de algo nuevo. A las pocas semanas, Alexandra decidió que lo mejor sería quedarse un tiempo más en la cabaña. Allí, rodeada de sus recuerdos, quería sanar sus heridas, reconstruir su vida. Se puso en contacto con viejos amigos de la zona y recibió la visita de su hermano, quien la animó a tomar clases de cerámica en el pueblo cercano y a retomar su pasión por la escritura. El divorcio se concretó sin mayores sorpresas. Mako cumplió su promesa y no reclamó nada de la cabaña. Bárbara, por su parte, desapareció de su vida sin dejar rastro, al menos por el momento. Nadie sabía en qué lugar de Estados Unidos se había refugiado. Sin embargo, Alexandra decidió que no valía la pena vivir con ese fantasma en la cabeza. Había aprendido, con este trago amargo, que la libertad y la paz mental no tienen precio. Poco a poco, la cabaña dejó de ser el refugio de su tristeza para convertirse en el hogar de nuevas ilusiones.
Alexandra pintó las paredes exteriores, arrancó las malas hierbas del jardín y limpió el porche. Fue colocando macetas con flores en cada esquina, dotando al lugar de un aire renovado que reflejaba su propio renacer. Una noche, mientras terminaba de recoger sus herramientas de jardinería, alzó la vista hacia el cielo y contempló las estrellas. Se sintió agradecida de haber encontrado el valor para defender lo que era suyo y de que, a pesar de todo el dolor y la traición, estaba lista para empezar de cero. Sonrió con serenidad, recordando que las peores tormentas pueden dejar un aire más puro a su paso. Antes de dormir, tomó el celular y grabó un breve mensaje para su canal de YouTube, ese en el que compartía fragmentos de su vida. Hola a todos, soy Kirill. Hoy he venido a contarles el final de esta historia que han seguido con tanto interés. A veces, una traición y un divorcio traumático pueden derribarte. Pero con valentía y el apoyo adecuado, es posible renacer. Recuerden siempre proteger lo que aman y no permitan que nadie decida su vida por ustedes. Nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse. Con ese broche de oro. Alexandra, en la voz narrativa de Kirill, cerró un capítulo marcado por la traición, la manipulación y el peligro de la codicia. Y aunque no había sido un camino fácil, la experiencia la fortaleció para seguir adelante, abriendo paso a la esperanza y a los nuevos comienzos en un escenario tan común como dramático, la vida real.